Shalom, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo en gran manera. Gracias por sintonizar una vez más esta serie titulada Saliendo de Babilonia. Les recomendamos que si aún no ha visto el episodio anterior bajo el tema Diferentes leyes en la Biblia, vaya a esta descripción, a este link, para que pueda así entender gran parte de las cosas que hoy vamos a explicar. De lo contrario, usted quizá no pueda seguir el ritmo de las cosas que vamos a decir porque no habrá tenido primero el conocimiento previo a este estudio bíblico. Una de las cosas que hemos mencionado en los capítulos anteriores es que una forma o una manera de identificar a los falsos maestros o los falsos profetas es que estos enseñan en contra de la Torá, en contra de la ley de Dios. Un falso profeta no es solamente aquel que anuncia un hecho profético futuro y no se cumple. Ese es un falso profeta. Pero una forma más concreta de deducir que alguien no sirve a Dios, alguien que está en el error, en la oscuridad, es que no enseña conforme a los primeros 5 libros de Moisés. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vemos que este pasaje bíblico demuestra claramente que si alguien no habla conforme a la ley y al testimonio, conforme a la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, a tal persona no le ha amanecido. En pocas palabras, no anda en luz, no tiene luz, está en oscuridad. Así que conforme a las Escrituras podemos deducir que más del 90% de los predicadores del cristianismo son falsos profetas y falsos maestros, porque en su mayoría enseñan que no hay que guardar la Torá o la ley de Dios. Sabiendo esto, podemos entonces analizar los versículos que tenemos por delante en el día de hoy, ya que este episodio solo consiste en citar algunos de los textos quizá un poquito confusos o que son utilizados por los cristianos para poder tener licencia y así violar la ley. Son algunos textos que suelen utilizarse para denigrar la ley, para decir que fue abolida, que ya pasó, que no hay que cumplirla, que estamos bajo la gracia y que por ende podemos desobedecer a Dios y vivir como se nos venga en gana. Pero vamos a ver si esos textos que ellos utilizan realmente quieren decir lo que ellos dicen. Porque lo que realmente ocurre es que lo tuercen para su propia perdición. El mismo apóstol Pedro lo declara de la siguiente manera. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16 dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, porque también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también lo hacen con las demás escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro, quien anduvo años caminando con el Mesías, lo escuchó hablar, lo escuchó sanar, tenía la unción. Pedro era un hombre ungido. La sombra de los apóstoles sanaban. Y Pedro, un hombre ungido, lleno del Espíritu Santo, que había caminado con el Mesías, dice: hay cosas de las que Pablo ha escrito que son difíciles de entender. Escuchó Pedro, que caminó con el Señor, que tenía la unción, que conocía el idioma original en el que se escribieron esas cartas, dice: realmente hay algunas que son difíciles de comprender y entender. ¿Qué nos espera a usted y a mí? 2000 años después, no manejamos el idioma, no manejamos la cultura y no sabemos realmente a veces qué fue lo que quisieron dejar dicho. Y es ahí donde necesitamos la guianza del Espíritu Santo para poder llegar a la verdad. Ahora, un parámetro que nos da Dios es que si algo no va conforme a la Torá, conforme a la ley, hay que desecharlo. Si Pablo o Pedro
habló en contra de la ley, según el texto que acabamos de leer de Isaías, entonces ninguno de ellos andaba en luz. No le había todavía amanecido, estaba en oscuridad. Y sabemos que realmente ellos andaban en luz. Cuando leemos las Escrituras de manera irresponsable, tomando un versículo aquí, otro allá, y usándolo a nuestra conveniencia, entonces ponemos a la Biblia a contradecirse. Ponemos al mismo Dios a llevarse la contraria. Y ponemos a los discípulos, a los apóstoles, como rebeldes y desobedientes. Miremos un ejemplo. Si leyéramos la Biblia sin ver el contexto, porque el peor error que puede cometer un predicador es sacar un versículo fuera de contexto para enseñar una doctrina. Podemos enseñar barbaries, cosas astrosas, terribles, o ni siquiera imaginarlo. Si tomamos un versículo fuera de contexto, podemos llevar la contraria incluso a Dios, como podemos ver ahora en este texto que le quiero mostrar. Primera de Timoteo, capítulo 7, versículo 1, declara: en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, no casarse, no tener acto sexual, no unirse a una mujer. Pablo le está diciendo a la iglesia, le está enseñando a la congregación que bueno le sería al hombre quedarse soltero. Más adelante dice: ojalá fueran como yo y se quedaran como yo solteros. Pero eso es contrario a la Torá. Ahora yo como predicador puedo decir: velo aquí, Pablo está predicando en contra de la Torá. Pablo no estaba de acuerdo con la ley de Moisés. Y efectivamente, si me quedo en este versículo, es así. Porque la Torá enseña lo contrario. ¿Qué enseña Génesis capítulo 2, versículo 18? Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Vemos el contraste? ¿Vemos la diferencia? ¿Vemos a Pablo llevándole la contraria a Dios? Por un lado, Dios dice en la Torá: no es bueno que el hombre esté solo. Y luego Pablo parece: sí, bueno le sería quedarse solo. Y es ahí donde el cristianismo comienza a poner la Biblia a contradecirse. Y ponen a los apóstoles llevándole la contraria a la ley, llevándole la contraria a Dios, cuando no es así. Todo por no leerse las cosas dentro del contexto. Si volvemos a 1 Corintios 7:1, hay dos factores a tomar en cuenta. Lo primero es que Pablo inicia diciendo: en cuanto a las cosas que me escribieron. Nosotros no tenemos esos escritos. No sabemos qué fue lo que le solicitaron en esa carta. Lo que sí sabemos según ese texto es que Pablo está tratando con un problema en específico, en una congregación en específica. Y para poder entender este versículo, tenemos que encajarlo en base a la petición y el problema que ellos estaban enfrentando. Ahora, Pablo no está diciendo que no se casen. Está diciendo: conforme al problema que hay, conforme a lo que ustedes me dicen, realmente lo mejor les sería que ustedes no se casen, que se queden solos, por la situación que ustedes me dicen que están viviendo. Ahora, si no lo entendemos dentro de ese contexto, ponemos a Pablo a llevarle la contraria a la ley. Y con otros pasajes bíblicos que vamos a analizar hoy, es lo que ocurre en la cristiandad. Al sacarlo fuera de contexto o no leerlo en su contexto, a los apóstoles ponemos a contradecir la Torá y en contra de Dios. Y si alguien contradice la ley, ya leímos que no le ha amanecido, es un falso profeta. Así que cuídese muy bien de llevarle la contraria a la ley. Si la ley dice que el sábado es el día del Señor, no diga usted que es el domingo. Si la ley dice que no comas animales impuros, no te atrevas a decir: no, podemos comer de todo. Porque automáticamente te conviertes en un falso maestro, un falso profeta, y dice las Escrituras que no te ha amanecido. Ahora bien, entremos en materia. Lucas capítulo 16, versículo 16, es uno de los textos utilizados en la cristiandad para decir que ya no hay que guardar la ley, que la ley pasó de moda y que ahora estamos en un nuevo pacto. Dice la Escritura en Lucas 16, 16: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos o el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él.
Este es un texto que se utiliza para decir que la ley había que obedecerla, que la ley había que cumplirla solo hasta Juan, que los profetas eran hasta Juan. Ahora bien, si esto fuera cierto y los profetas solo podían llegar hasta Juan, se supone que después de Juan no podían haber más profetas. Pero el Señor instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Es decir, que aún dentro de los ministerios de la iglesia estaba el profético. Había un profeta llamado Ágabo en el libro de los Hechos que anunció una hambruna. ¿Cómo es posible si, según ese texto, lo que quiere decir es que ya los profetas eran hasta Juan y que la ley también? ¿Significaba esto que la ley ya no había que cumplirla? No. Acompáñenme al versículo siguiente, porque el problema de leer la Biblia fuera de contexto es precisamente esto. Lucas 16, verso 17, da la respuesta a esta situación. Dice, porque es más probable que pase el cielo y la tierra a que una tilde de la Torá quede anulada. O en la versión Reina Valera dice, es más fácil que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Es que un poquito contradictorio que en el versículo 16 él diga, la ley fue hasta Juan, ya no sirve, ya quedó en el pasado, y luego dice, es más fácil que pase el cielo y la tierra a que tan solo una tilde se frustre de la ley o que quede anulada, como dice otras versiones. Así que el texto no está poniendo inválida la ley, no está diciendo que no hay que guardar la ley. Lo que está diciendo es que todo lo que Dios tenía que decir a la humanidad, todo lo que tenía que profetizarse, todo lo que necesitábamos saber, llegó hasta Juan. Ya después de Juan simplemente se anuncia el año agradable del Señor o el reino de Dios. Ya la Torah está completa, los profetas están completos, no hay que añadirle. Eran hasta Juan. En otras versiones incluso dicen que la ley y los profetas profetizaron o hablaron acerca de Juan, lo que le daría una connotación muy diferente a este pasaje. Pero en cualquiera de los dos textos o de las dos traducciones, solo podemos decir que aquí no se está diciendo que ya usted puede vivir sin ley y que no hay que obedecer la Torá, sino que la Torá, todo lo que tenía que encerrar y decir, era hasta Juan. El Mesías fue un profeta, y si los profetas eran hasta Juan, el Mesías no podía ser un profeta. Solamente use la razón. Otro pasaje bíblico que se suele utilizar para defender que hay que violar la ley y que no estamos ya bajo la Torá de Moisés es Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Este es otro pasaje que se puede utilizar para decir que no estamos bajo la ley. Les dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guardián, nuestro protector, nuestro guía para llevarnos hacia el Mesías. El propósito de la ley era brindar los requisitos para que nosotros supiéramos quién era el Mesías cuando viniera. Así que cuando el Mesías llega, la Torá ha cumplido uno de sus propósitos, ha cumplido uno de sus fines, que podamos identificar quién es el Mesías. Y una vez que el Mesías llega, ahora Él es nuestro guardián, Él es nuestro protector. Antes que el Mesías viniera, las personas se refugiaban en la Torá, en la palabra de Dios, y se justificaban cumpliendo la Torá, incluso eran salvos guardando la Torá. Abraham, David, todos esos patriarcas no conocían al Mesías, no lo habían recibido en su corazón, no habían hecho la declaración de fe que se hace en la iglesia. ¿Qué hacían esas personas? Guardaban la ley, era su protectora, era su guardián. Incluso cuando el joven rico viene al Mesías, le dice, ¿quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Porque antes que el Mesías llegara, la manera de usted poder alcanzar la salvación, ser justificado ante Dios, y era su protectora, era la ley. Ahora nuestro protector, nuestro defensor es el Mesías.
Ahora, eso no implica que la ley quedó abolida o quedó anulada. Lo que está diciendo el texto es que la ley nos lleva al Mesías. La ley es el camino que nos lleva al Mesías. Es la guía, es la que nos muestra a quién tenemos que seguir. Ahora bien, el versículo 25, en la versión Palabra de Dios para Todo, dice: ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. Muy diferente a como lo dice en Reina Valera. Dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Esto puede interpretarse de que como ahora estamos en la fe en el Mesías, no tenemos que estar bajo la ley, no tenemos que guardar la ley. Pero eso contradice lo que Pablo ya había enseñado en la carta de los Romanos. Romanos capítulo 3, lo vimos también la semana pasada, declara, versículo 31, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que la fe no anula la ley, sino que la confirma. La fe en el Mesías confirma que la Torá es correcta, que no tiene fallas, que es correcto porque nos mostró quién era el Mesías, nos ayudó a llegar a Él. La ley y la gracia son amigas, caminan de la par, son hermanas. Son los cristianos los que ponen a la ley a pelear contra la gracia. Aún nos quedan bastantes versos por analizar, así que vamos a tratar de ser lo más breve posible en cada explicación. Hebreos capítulo 7 declara las Escrituras, verso 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote, según el orden de Melquisedec? ¿Están conmigo, verdad? Dice: y no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también un cambio de ley. Este pasaje bíblico es utilizado para decir que ahora la ley cambió, que ahora es la ley del amor, que es la ley de Cristo, que es la ley del Espíritu, como si fuese otra ley diferente a la de Dios. Es como decir que Cristo y el Espíritu no están de acuerdo con el Padre, que el Padre estableció una ley, pero como esa ley no servía, era imperfecta, ahora necesitamos otra ley. No es así. Aquí no está hablando de que ahora cambió la ley de la Torá. En el estudio anterior decíamos que existen diferentes tipos de leyes. Tienes que ver ese estudio bíblico. Y dentro de las tantas leyes que hay, habían leyes específicas para la tribu de Leví, para el sacerdocio de Aarón. Y si tú lees bien el contexto, te darás cuenta que a lo que se refiere es a la ley o el mandamiento del sacerdocio arónico, de la tribu de Leví. Leamos lo que dice el capítulo 7, versículos 18 al 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Aquí también dice que quedó el mandamiento abrogado. Le explico lo más breve posible. ¿Hubo cambio de sacerdocio? Sí. Antes era el sacerdocio arónico, ahora es el sacerdocio Melquisedec. La ley arónica o la ley levita tenía una serie de leyes en el templo que debía llevarse a cabo, como purificarse, ofrecer un sacrificio por ellos mismos. En esta ley, ahora en este sacerdocio, no necesita el Mesías hacer sacrificios por él ni purificarse, porque ya él es puro y ya él se sacrificó a sí mismo. Es decir, que ahora hay un cambio de ley en el ámbito sacerdotal, no en cuanto a la Torá. A usted y a mí no nos correspondía de todas maneras guardar las leyes que eran para los levitas. Eso solamente le incluía a los levitas. Así que el cambio de ley que aquí se refiere es el cambio de ley sacerdotal dentro del templo. No a la ley de no matarás, de no robarás, de no cometerás adulterio. No. Y cuando dice que el mandamiento fue abrogado, se refiere a que el mandamiento decía que todos los sacerdotes tenían que ser de Leví, de Aarón. Ahora no es así. Ahora el linaje no tiene que ser de ahí, por lo tanto el mandamiento de que tenía que ser de la tribu de Leví quedó anulado. ¿Por qué quedó anulado?
El sacerdote de tiempos del Mesías, Caifás, si usted lee los evangelios, dice que rasgó sus vestiduras. Eso estaba prohibido en la ley sacerdotal. Un sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras. Así que al hacerlo, invalidaba el pacto que Dios había hecho. Quebró el mandamiento. Y como él rompió esa ley, rompió ese mandato, quedó sin derecho el sacerdocio. Dios se busca un sacerdote mejor según el orden de Melquisedec. Así que yo espero que se entienda este pasaje y nunca vuelva a ser mal interpretado. Ahora bien, la mayoría de estos pasajes bíblicos pueden ser entendidos y explicados si leemos el contexto, porque esto que le acabo de decir es precisamente lo que enseña el versículo 16, como lo puedes ver en pantalla. Dice el verso 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Vemos aquí la ley del mandamiento, ley del mandamiento. Y luego tú lees el versículo 18 que dice que el mandamiento fue abrogado. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál ley? La ley del mandamiento en cuanto a la descendencia, como lo dice el versículo 16. Leyendo el contexto puedes encontrar la respuesta a muchos pasajes que son torcidos y mal interpretados por los cristianos. Otro pasaje dentro del mismo libro de Hebreos es Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es un texto un poquito interesante. Nuevo pacto da el otro como viejo, y lo que está viejo está a punto de desaparecer. Ahora lo interesante es, todavía no ha desaparecido. Está a punto de desaparecer, es decir, aún no ha desaparecido. O sea que si nos quedáramos en el versículo, pudiéramos decir que lo que está diciendo es que todavía sigue activo el antiguo pacto. Ahora bien, ¿en qué consiste este nuevo pacto y esta nueva ordenanza que supuestamente ha dado como viejo el antiguo, el anterior? Cuando lees el contexto, entiendes a qué se refiere. Leamos los versículos 8 al 10. Declara la Escritura. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Leyó bien? Ahí no dice haré un nuevo pacto con los gentiles, haré un nuevo pacto con las naciones, haré un nuevo pacto con la iglesia. No. Es decir, que tanto el viejo pacto como el nuevo pacto sigue siendo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Seguimos leyendo. No como el pacto que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Verso 10. Por lo cual este es el nuevo pacto que haré con la casa de ¿quién? De Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, en las mentes de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y ellos serán, y yo seré para ellos Dios, y ellos serán mi pueblo. Es decir, que el nuevo pacto es con la casa de Israel. ¿Y en qué consiste el nuevo pacto? ¿Consiste en violar la ley? ¿Consiste en anular la Torá? El nuevo pacto consiste en esa misma Torá, en esa misma ley, en vez de entregarla en piedras, en tablas de piedra, ahora nos la van a entregar escrita en tu corazón y en tu mente. Pero la ley no es abolida. El pacto es renovado. El pacto que se hizo fue invalidado, por lo tanto necesita ser rectificado, necesita ser renovado. ¿Y cómo se renueva el pacto? No escribiéndolo en tablas de piedra, sino en tu corazón y en mi corazón. ¿Pero qué es lo que se va a escribir? ¿El Evangelio? ¿La carta de Romanos? ¿O el libro de Apocalipsis? ¡No! La Torá de Moisés, los primeros 5 libros serán escritos en nuestro corazón. Es lo que dice el nuevo pacto. Así que el nuevo pacto no invalida el antiguo, porque el nuevo pacto es el mismo antiguo renovado. Avancemos a otros textos. Gálatas capítulo 3 es otro texto utilizado
para defender dichas teorías y creencias. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, como ves en pantalla, versículo 14 al 16, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice que, según este pasaje que acabamos de leer, el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ese versículo mal implementado, torcido, como dice Pedro, que hacen los indoctos, los inconstantes, los que no saben de las Escrituras, los que no manejan la Torá, los que no les ha amanecido, como dice Isaías, tuercen esto y dicen: mira, Él abolió en la cruz la ley, abolió en su carne la ley, como dice aquí. Sí, efectivamente, Él abolió la ley. Pero ¿cuál ley? En el episodio anterior vimos que existían lo que eran los takanot, leyes rabínicas, leyes religiosas. Si ustedes leen los Hechos, notará que era asqueroso y vil a un gentil, a un judío, juntarse con un gentil. No podía ni siquiera entrar en las casas de ellos. Eso no lo dice la Torá, lo dicen los takanot, las leyes rabínicas. Y esas leyes hacían enemigas a los judíos de los gentiles, porque por esos takanot no podían compartir juntos. Y el Señor vino y abolió esos takanot, los quitó de en medio, porque era un tropiezo para que los gentiles pudieran entrar al pueblo de Israel. Así que no se está hablando de la Torá de Moisés, sino de los takanot. Otro pasaje bíblico también mal utilizado es Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17, como ves en pantalla. Colosenses capítulo 2, 16 al 17 dice: por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Este es otro pasaje que se suele utilizar para que cuando alguien deja de guardar el sábado o deja de guardar las fiestas del Señor o comienza a comer todos los animales que le vengan en cuenta sin tomar lo que Dios dice en la Torá, en las Escrituras, dicen: a mí nadie me puede juzgar. Dios dijo que vendrían personas como ustedes que me iban a criticar porque yo quisiera hartarme de ratón, de serpiente, de culebra, de puerco. Yo soy libre, el Señor me hizo libre, me la puedo comer. No es eso lo que dice el pasaje bíblico. El texto no se está refiriendo a nada de lo que usted quiere interpretar del mismo. Y yo le decía, es importante saber la historia, saber a quién fue escrito, quiénes eran estas personas de Colosa. Es bueno saber todos esos detalles. Pablo, cuando predicaba en las sinagogas. Léalo. Le hablaba de la Torá de Moisés. Y si Pablo enseñaba en contra de la Torá, no le había amanecido, como decíamos al principio del video. Y esa mala aplicación que le dan es errónea. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando nosotros nos convertimos a la Torá, nos volvemos a la ley y dejamos de celebrar que Navidad, que Halloween, que San Valentín, dejamos de guardar el domingo y comenzamos a guardar el sábado. Cuando dejamos de comer cuanta basura nos pongan delante y solamente comemos lo que Dios establece, comienzan las críticas. Mira, ahora este fanático religioso, y ahora este será judío, y ahora este es adventista, o este será no sé de qué planeta, este sí es bruto. Mira, ve, comienzan a criticarnos, comienzan a juzgarnos cuando comenzamos a obedecer la ley, porque va contrario a las costumbres gentiles. Y lo que Pablo está diciendo: no dejen que nadie los juzgue porque ustedes estén guardando el sábado, la luna nueva, y estén respetando las normas del Creador para comer. Que nadie los critique por eso, porque son cosas que tienen que venir, son sombra de las cosas que van a ocurrir. Así que muy diferente la aplicación y el contexto
que usted le pueda dar, pero eso es lo que aquí está diciendo. De lo contrario, sería un falso profeta Pablo enseñar en contra de la ley. Y por asunto del tiempo, quiero ir al texto que quizás es más confrontante, difícil de entender o de aplicar. Y como me queda poco tiempo, quiero que vayamos rapidito a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, declaran las Escrituras en el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Aquí está interesante. Vamos a leer el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Estos pasajes son utilizados para decir que el consenso o el concilio de los apóstoles hablaron en contra de la ley y le establecieron algo diferente a los gentiles. Y como quiero resumir, vamos a leer los demás versículos para luego darle la explicación general. Versículo 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Versículos 24 y 28 y 29. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidarles y a guardar la ley. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga más que estas cosas necesarias: que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de la sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si guardan, hacen bien. Uso la lógica y la razón suya. Usemos un poco su cerebro. Si lo único que los apóstoles le están diciendo es que los gentiles de toda la ley de Moisés solo tienen que cuidarse de los ídolos, de los ahogados y de la fornicación, eso significa que podían matar. Eso significa que podían cometer adulterio y podían robar, porque aquí no se está prohibiendo robar, no se está prohibiendo matar. Es decir, que no es eso lo que buscan al establecerle estos mandamientos específicos. Ahora bien, ¿quiénes enseñaron eso? Los fariseos, la secta más religiosa de la nación. Muchos fariseos que tenían sus takanot, que tenían sus tradiciones, sus normas, sus leyes, habían reconocido que el Mesías había venido y era predicado por los apóstoles. Lo habían aceptado, pero no habían abandonado sus leyes, sus takanot. Y los gentiles que se convertían, ellos le decían: no, espérense. No es tan fácil como ustedes creen. Para ustedes poder ser salvos, tienen que guardar todos los takanot, tienen que guardar estas leyes que nosotros hemos establecido. La halajá. Muchas veces cuando en la Biblia se refiere a la halajá, se refiere a la ley de Moisés o usa la ley de Moisés para referirse a la halajá. Porque la halajá es el conjunto completo de las leyes de Israel. Aquí no está hablando de la Torah en específico, sino de la halajá, de los mandamientos rabínicos. La secta farisea decía que si tú no te circuncidabas, no podías ser salvo. Que si no guardabas los takanot, las tradiciones de los ancianos, tú no podías ser salvo. Los apóstoles se enteran de esta barbaridad y dicen: no, nosotros no le dimos órdenes a estas personas a que anden enseñando eso. Ustedes tienen a Moisés. Todos los sábados se les ha enseñado la Torah en la sinagoga. Solamente obedezcan a Moisés. Y de las cosas que estos andan diciendo, les solicitamos que solo cumplan los ídolos, el ahogado en sangre, la fornicación y los demás mandamientos. Es decir, que no está diciéndole que de la Torah seleccionen esto, sino que de lo que los takanot enseñan, lo que los fariseos quieren imponerle, solamente se enfocara en estos mandamientos. Ahora bien, también dicen que ni siquiera nosotros podíamos llevar esa carga. Los apóstoles llamándole carga a la ley de Dios. Eso es todo lo contrario a lo que Juan escribió en su carta.
Leíamos la semana pasada que el amor a Dios es guardar los mandamientos, y los mandamientos no son una carga, no son gravosos. ¿Ven cómo se pone a la Biblia a contradecirse cuando no entendemos qué fue lo que quisieron dejar dicho los apóstoles? Así que en este pasaje, en este concilio, no se está buscando anular la Torá. No se está buscando enseñarle una cosa a los gentiles y otra a los judíos. Se está evitando que los fariseos implanten los takanot, implanten sus leyes, sus costumbres a los gentiles. Eso está mal. Así que a la hora de tú decir que solamente tienen que guardar de la Torá el fornicación, los ahogados, la sangre, los ídolos, estás diciendo que podemos matar y podemos robar y cometer adulterio. Y sabemos que eso no es así. Quisiéramos poder abundar más detenidamente en cada uno de estos versículos, pero el tiempo se nos ha agotado. Hay más pasajes bíblicos que usted puede citarlo aquí debajo. Déjenos comentarios de texto que usted dice, ¿sabes qué? ¿Y qué tú opinas de este versículo? ¿Y qué tú opinas de este? Aquí sí creo que Pablo está mandando a violar la ley. Ponlo en los comentarios y en un video futuro volveremos a hacer un video de respuesta a esos pasajes que parecen un poco confusos y que los cristianos suelen torcer para aplicar mal para su propia perdición. Pero hasta el día de hoy queremos dejarlo aquí. Analice todo lo que le hemos dicho, escudriñe las escrituras, compare un texto con otro, pero sobre todo tenga en cuenta que la Biblia no se puede contradecir y que si alguien habla en contra de la ley, a tal persona no le ha amanecido, es un falso profeta. Yo fui un falso maestro, porque por muchos años enseñé en contra de la ley, hasta que descubrí lo hermoso de la ley, lo bueno de la ley, y que es la voluntad de Dios que la obedezcamos. Desde entonces ya no soy un falso maestro, sino que enseño la Torá de Dios. Y recuerde, en aquel día, el Señor le dirá, apartaos de mí, violadores de la Torá. Yo no quiero que eso le acontezca. Así que salga de Babilonia ahora que es tiempo. Abandone las tradiciones paganas, los mandamientos paganos y abrace la verdad de Dios. Será hasta el próximo episodio donde estaremos viendo un tema sumamente interesante. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Domingo o el sábado? No se pierda ese episodio que va a estar exquisito para chuparse los dedos, donde yo sé que vas a descubrir y aprender cosas que nunca en tu vida quizás imaginaste que ibas a aprender. Que Dios te proteja y que Dios te bendiga no solo a ti, sino a los tuyos. Shalom, shalom.